Esta historia es más real de lo que imaginas. Miedoteca. Aquí lo real también da miedo. Nos vamos a Querétaro, donde ya está listísimo. Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muy bien, ¿ustedes? También nosotros aquí ya iniciando la noche con este tipo de experiencias que cada noche queremos escuchar más y más. ¿La tuya de qué se trata? Bueno, mira, la mía empieza desde que estoy niño, pero me han ido pasando varios sucesos a lo largo del tiempo, incluso cosas que he dejado documentadas, ¿no? Por lo mismo, o para yo tener como alguna prueba de lo que me ha pasado. Pero vamos a comenzar desde niño. Okay. ¿Qué edad tendrías? O sea, yo creo que fue en el 97, yo soy del 92. 5 añitos. 6 años, 5 o 6 años más o menos. Yo actualmente vivo en Querétaro, pero originariamente soy de Tampico, Tamaulipas. Uh-huh. Entonces, bueno, en aquel entonces vivíamos en Ciudad Madero, Tamaulipas. Mis papás compraron una casa, pues muy barata, y estaba grande, ¿no? Tenía mucho patio y todo, pero esa casa la vendieron muy barata. Entonces, cuando ellos la vieron, pues mis papás eran, y toda la familia, escépticos, ¿no? De todo lo que fuera de brujería paranormal o así, era como de, esta gente ignorante, ¿no? Entonces, mis papás compraron una casa, y esa casa estaba toda pintada de negro, con pintura industrial hasta el techo. O sea, de esa de barco. Sí. ¿Cómo? Muy extraño. Sí, estaba todo pintado, entonces la pintaban y no sé, le quitaba el color porque era como de esa pintura industrial, como de barco, no sé. Entonces tuvieron que revocar toda la casa y así. Y había, pues sí, indicios de brujería, ¿no? De muñecos vudús, cosillas así. Entonces, pues ya, la arreglaron. Y pues en esa casa de que aparecían murciélagos muertos así en la entrada, o en las noches en el baño de abajo olía mucho a azufre, y exactamente ese baño, te digo, olía mucho a azufre y estaba muy caliente, y en la ventana apenas alguien se metía al baño y siempre se ponía un gato y se te quedaba viendo con la cara desfigurada, como si como si le hubieran dado un rasguño en la cara, ¿no? Sí. Entonces, pues le aventabas agua y no se iba el gato y ahí se quedaba, ¿no? Entonces, pues, un día también mi mamá estaba recogiendo así y salió una gallina negra así como zombie del closet. Entonces mi mamá con la escoba la empuja y se cae la gallina así como zombie, se vuelve a parar y pues las gallinas son muy así, se alborotan, ¿no? Sí. Entonces, pues era raro, ¿no? Eso. Una vez también en el baño una víbora, así que tuvo que ir un carnicero de ahí, o sea, a matarla. Oye, entonces, estaba tremenda esa casa. Sí, tenía mucha actividad paranormal. Yo ya ahorita que estoy ya he investigado a raíz de todo eso, si quisiera regresar, bueno, ya la casa esa ya no existe, ya la tumbaron, de hecho ya hicieron consultorios médicos de esos dentales, perdón. Sí. Ya no existe, la casa la tumbaron. Entonces, pues es obvio que es evidente porque sí habiendo esa actividad paranormal en esa casa. Pero bueno, regresando al punto, pues sí tenía mucha actividad paranormal. Incluso en ese entonces yo me acuerdo que estaba la película de El Hombre Lobo. Y sí, pues yo era un niño, ¿no? Y ya era tarde y mi papá quería que me durmiera. Entonces digo, si no te duermes, mi perro, que se llamaba Simba, dice, se va a convertir en el Hombre Lobo. Y de verdad, digo, ahorita, o sea, solamente mi familia y pues yo que se los cuento, solo queda esa evidencia, porque en ese entonces pues no había como aparatos para grabar o así, ¿sabe? Sí. No era tan común. Pero apenas terminó de decir eso y como de película empezó a tronar y así a llover y el perro se empezó a alborotar y pues mi perro se murió. Pero antes de alborotarse tiró tendederos y nos dio 7 vueltas a cada uno de la familia, así 7 vueltas corriendo, y luego se salió a la calle
Y ya mi papá lo fue a perseguir y no, pues al siguiente día o sea, el perro se había muerto de un paro cardíaco, algo así. Sí, como un paro, porque lo llevó con el veterinario, algo así, y él dijo que le había dado como un paro cardíaco al perro. Okay. Entonces, pero ya lo más grave es que, o sea, pues yo era un niño y al final de cuentas muchas veces la gente no le cree tanto a los niños, ¿no? De que a los amigos imaginarios y todo esto, ¿no? Sí. Porque dicen, no, pues son niños, ¿no? Pero yo sí tenía una sombra así como verdosa, como una silueta como de humo, pero de un niño, todas las noches así, y me daba miedo, y la verdad nunca me le acerqué ni nada, de lejos, ¿no? O sea, pero después, a raíz de eso, yo empecé a ver un monito, que ahora sé que es, bueno, yo según es un duende, porque un gnomo, porque los duendes son más chiquitos, ¿no? Sí. Yo vi un monito como de 1,20 m, a lo mucho, yo creo. Era pues sí, como un viejito, pero enano, así muy arrugado de la cara, pero, o sea, como la piel más, no sé, o sea, tenía como verrugas y pelitos como canosos, así como un viejito, o sea, en la cara, pero los ojos los tenía diferentes, o sea, era como humanoide, pero lo único que lo diferenciaba eran los ojos y como la boca, porque los ojos los tenía muy verdes, pero un verde fosfo, así un verde fosfo que te hipnotizaba. Entonces, ese monito siempre a mí, pues sí me cortaba los pies, o sea, yo me acuerdo que andaba en un triciclo y no me podía mover, ya lo veía, y no me podía mover, como que él me controlaba, o sea, sacaba una cosita, como un espejo de una bolsita que tenía, su vestimenta era así como muy antigua, y como ropa muy vieja y como hasta seca, se podría decir, o sea, por lo vieja. Sí. Y muy viejito y arrugado así de la cara, ¿no? Tenía como un morralito y de ahí sacaba como nunca supe si era un espejo, porque la verdad es que no recuerdo tampoco bien si era un espejo o qué era, pero era algo que brillaba, o sea, lo sacaba y él comenzaba a saltar, así como un bailecito, así salto de un lado al otro, y con la mano a hacerle así como hacia los lados con el espejo, o esa cosa que brillaba. Cuando hacía eso, o sea, controlaba a las personas, y ahorita les voy a decir por qué, o sea, porque después de eso, una vez yo estaba en la mañana, estaba lloviendo, y me salí al patio, y porque el monillo ese desde un árbol sacó el espejo, y él solito me controló y me subió al techo de la casa, y cuando yo lo vi desde abajo, que yo ya estaba arriba en el techo, o sea, yo no es que yo quisiera, simplemente lo hacía, porque pues, les digo, como que él me controlaba, no sé. Entonces, cuando yo estaba en el techo y él estaba desde abajo, nada más, o sea, se rió, pero no sé si fue una ilusión óptica o qué sería, o sea, pero el monito ese estaba abajo y de repente lo tuve así enfrente de mi cara. Y de ahí sí, o sea, como si le evitara o no sé, o sea, simplemente lo vi de abajo a arriba, lo vi y de ahí me jaló, me caí, me fracturé, de hecho salió hasta en el periódico, o sea, pero el periódico amarillista, ¿no? En ese entonces pues, dijeron que madre irresponsable había aventado a su hijo del techo y así. No es cierto, o sea, mis papás no estaban en la casa, de hecho. Entonces, estaba mi hermana, la más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me caí todo, pero no me alcancé a morir, o sea, porque había unos árboles y los árboles tenían unas jardineras. Sí. Y pues son blocks, ¿no? O sea, jardineras, y justamente yo caí pegadito a la raíz de la jardinera, entonces como que la intención era que me pegara en la cabeza, pero pues no, o sea, entonces que te hicieras daño. Entonces yo ya no quería regresar a esa casa, no quería, y mis papás ya comenzaban no, pues es que sí pasan cosas raras, ¿no? O sea, pues sí, o sea, como que no lo querían aceptar, que ellos siempre habían sido de la idea de, eso es gente ignorante, y si tú crees, pues te va a pasar, y así, ¿no? Sí. Entonces, pues ya, pero sí se les hacía raro, ya muy en el fondo, ya mi mamá fue la que empezó no, pues es que yo no me voy a quedar aquí, mis hijos, y en ese entonces le dijo a mi abuela, ¿no?
las cosas que pasaban, y fue un padre, un sacerdote, no me acuerdo, fue a bendecir la casa. Sí. No pasó nada, o sea, la casa siguió igual, pero nos decía que leyéramos la Biblia, no recuerdo tampoco qué salmo y así, pero en eso, o sea, la Biblia la dejaron en el cuarto y nos fuimos a comer nosotros, y se escuchó ¡pam!, que tronó el vidrio, porque en ese entonces se usaba mucho como el espejo en el techo, así, y como las cabeceras con espejo. Sí. Entonces, pues escuchó que tronó un vidrio y la Biblia estaba hecha cuadritos, pero así cuadritos perfectos. Pues Qué extraño. entonces mi mamá dijo, no, ya, que es lo último, y así. Y ya fue la última semana, pero antes de irnos de esa casa, mis papás se fueron al mandado, y yo después de que me caí y me fracturé el brazo y ya regresé tiempo después a la casa, mis papás fueron al mandado y me dejaron a mi hermana, que es la más grande. Y en ese entonces, pues no sé, tenía como unos 16 años, yo creo. Entonces, ella se quedó cuidándome, pero yo la verdad es que yo no podía ni dormir en esa casa. Yo me acuerdo, aunque estaba muy chico, me acuerdo que no podía ni dormir. Y de repente me dio mucho sueño, me quedé dormido. Eso yo no lo vi, o sea, eso mi hermana lo cuenta. Pues ella vio al mismo mono, o sea, pues sí, al viejito, o gnomo, duende, no sé, a la fecha que sea, porque pues hay muchos, uno le dicen chaneque, otros gnomo, duende, o sea, pero el punto era que ella vio al mismo monito, y también dice mi hermana que sacó un espejo y empezó a hacer como un bailecito hacia los lados, y dice mi hermana que la cara del viejito del mono, se reflejó en todos los espejos. Ella estaba viendo La Niñera en ese entonces, que era una serie. Sí, claro. Entonces dice que se reflejó la cara del monito en todos los espejos que había, o sea, hasta en la tele. Y mi hermana dice que no pudo controlar, o sea, ya no podía moverse ella. No, dice que no sabe si del miedo o de qué, pero que no se podía mover. Entonces, que el monito saltó hacia la cama y se acercó directamente hacia mí, pero la vecina que estaba al lado como que hizo un ruido con no sé con qué, no recuerdo con qué, y lo desconcentró al monito, y volteó, porque según mi hermana como que se vio una luz así, como que prendió la luz la vecina, y el monito se descontroló y volteó espantado, y en ese lapso de mi hermana que ella ya se pudo mover, que agarró una almohada y se la aventó al mono, y entonces el mono volvió a voltear a ver a mi hermana, y dice que se le pusieron los ojos verde fosfo, o sea, como que le cambiaban, porque, o sea, los tenía verde, pero se le podían aumentar como más penetrantes. Más intenso el color. Ajá, entonces, pues dice mi hermana que le aventó la almohada, y el mono volteó hacia donde se escuchó el ruido, porque estaba en una ventana, y atrás estaba la otra casa. Estaba lejos, pero se escuchaba, o sea, y se veían las luces y todo así, ¿no? Entonces volteó y así, y sí, mi hermana que le aventó la almohada, y luego otra vez agarró un peine y se lo aventó, y el mono saltó, o sea, hacia la ventana, y de ahí se aventó hacia el patio. Y ya entonces mi hermana gritó, prendió las luces, ya de ahí yo me acuerdo que me despertó bien espantada. Me dijo, hermanito, ahora sí te creo. Y prendió todas las luces de la casa, y fuimos con la vecina, la que estaba allá atrás. Pues ya, ¿no? Le contó a mi hermana y todo, porque pues, estábamos espantados. Al final éramos un niño, aunque mi hermana tuviera 15, 16 años, ¿no? Sí, adolescente. Entonces, pues ya fuimos con la vecina y estuvimos ahí en lo que llegaron mis papás, y pues ya la vecina después dijo, no, es que en esa casa, o sea, pues la vecina, los dueños anteriores, no, ellos no hacían brujería, pero ellos rentaron esa casa, y a la señora que le rentaban, ella no les pagó como casi por 2 años, y cuando la sacaron ya judicialmente, pues la señora dijo que nadie más iba a poder vivir en esa casa, y pues practicaba magia negra, maldijo. Y la verdad es que sí lo creo, porque bueno, yo ya que fui creciendo, me fui interesando por el tema, no para hacer ritos ni cosas de eso, no, sino por conocimiento, ¿no? Para saber de las cosas que me pasaron. Entonces yo he leído libros que incluso compré uno en Estados Unidos que estaba traducido en una lengua
no recuerdo si ya muerta o era latín, no recuerdo, pero traducido en inglés con notas. Y bueno, sí dicen que cuando tú abres un portal al inframundo, o así como le quieras llamar, Sí. el olor típico va a ser de azufre y va a ser caliente, o sea, va a tener ciertos, pues sí, cositas que te van a... Características. Sí. Ajá. Entonces, bueno, los gatos, porque yo ahora también sé que los ponen en las películas de las brujas, los gatos, siempre porque ellos, por sus pilas y así, bueno, ellos pueden ver otras dimensiones. Entonces, las brujas también, ellos tienen los gatos como para protección, para guardián. Lo que ellas no pueden ver, ellos lo pueden ver. Entonces, yo me imagino que donde abrieron un portal en esa casa fue en el baño, porque del baño salía la víbora, estaba el gato siempre allí, o sea, el olor. De las noches también se escuchaban. Es que pasaron tantas cosas que, o sea, se escuchaban gruñidos así, o sea, no siempre, pero a veces sí se escuchaban. Entonces, pues yo creo que más bien allí sí practicaron todo ese tipo de ocultismo y así. Y pues ya yo de grande ya quise volver a ir a la casa, pero te digo, ya cuando fui, no, pues ya no estaba ni la casa, los habían hecho pues consultorios de dentistas y médicos, así como varios consultorios. Entonces, a lo largo también de mi vida ya hubo un tiempo como que en el que no, nada, ¿no? O sea, todo normal, pero ya como cuando tenía ya 18 años, yo empecé a tener clarividencias, pero solo de cosas malas, de muertes, un fallecimiento, o sea, nada más de eso. Nada más soñaba que se iba a morir alguien y a los 7 días se moría. Y así, entonces, pues la verdad es que en una de esas sí me entró mucho un trauma, por así decirlo, cuando uno de mis amigos, yo soñé una semana antes que se moría, o sea, y soñé como, o sea, tal cual. Soñé que estaba con su bata porque estaba estudiando de medicina, estaba con su bata y así en su sofá de casa de estudiante, ¿no? O sea, lo básico, así volteado en el mueble y tal cual. Entonces, como yo tenía mucha confianza con él y con su pareja, y ellos sabían de que yo a veces, pues como fueron mis amigos, bueno, era Armando, que ya falleció, pues ya, o sea, pero mi otro amigo sabían que yo también tenía como visiones y cosas así, no que las pueda provocar. Sí. O sea, yo no puedo agarrarte a ti, Ginny, y decir, ay, yo veo tu futuro. No, o sea, a mí de repente me llega un flash. Te llega la información. Ajá. Entonces, pues ellos ya sabían y yo le comenté a su pareja. Le dije, te voy a decir, pero no quiero que le comentes nada porque aquí entra temas de sugestión y otras cosas, ¿no? Sí. Entonces le pregunté cómo estaba y sí, me dijo, no, sí anda malo y así, ¿no? Y le dije, no, pues que se cuide. Y a la semana falleció y tal cual yo le dije que lo vi así, o sea, pues pasó que ahí me quedé un poquito yo medio traumado y yo en ese entonces era ateo, o sea, me consideraba ateo literal, así de, sí. Dios no existe hasta que se me aparezca, porque si yo he visto esto y así, tiene que haber prueba, ¿no? Sí. Así pensaba en ese entonces. Entonces, ya a raíz de esa visión que no me gusta, a la fecha la verdad yo prefiero, aunque me critique gente de que es, ay, no te cierras el tercer ojo, yo prefiero no ver, o sea, entonces ya la verdad hace 3 años no he visto nada por lo mismo, porque prefiero no tener ese tipo de visiones, porque luego suelen ser de personas familiares o cercanos, entonces no me gusta. Pero bueno, regresando al tema, tuve ya esa visión y un día yo estaba, o sea, ya me había enterado y todo, yo andaba un poquito medio paranoico. Dije, no, o sea, nervioso, la verdad, y todo. Y la verdad es que también suelo sentir como energías en ciertos lugares. Incluso he ido a casas así, yo les he dicho a personas, aquí siento algo, aquí como por aquí. O sea, yo no sé cómo explicarles, pero yo nada más siento como algo que como si me atrajera hacia ahí. Puedo sentir si es algo malo, algo como con enojo, tristeza, o sea, simplemente lo siento. ¿Sientes una energía negativa?
negativa o también positiva. O sea, puedo sentir de todo, puedo sentir la energía negativa o puedo sentir, es que no sé cómo explicarles, pero por ejemplo en Guadalajara fui a una casa de un amigo que le conté también todo eso y así, y me dijo, bueno, no te voy a decir nada, y ya un día llegué a su casa allá en Guadalajara y de repente apenas me metí a las escaleras y dije, ay, aquí siento algo. Dije, pero ¿sabes qué? Siento como una vieja, algo como una persona ya grande, pero como si estuviera enojada o amargada con la vida. Y entonces él, su cara así de espantado, ¿no? Y le dije, pero es como más hacia arriba, apenas lo siento aquí, pero es hacia allá. Entonces ya me fui y no, pues yo le dije, es que es aquí, pero no hay nada, era pura pared. Sí. Y ya su mamá y todos me voltearon a ver y me dicen, es que cerramos porque, bueno, ahí falleció una señora hace muchos años. Pues la verdad es que nosotros cerramos realmente está hueco y le hicieron así con el puño y sí se escuchaba pues como si hubiera todavía un cuarto adentro. Entonces, pues esa es una de las cosas, pero bueno, el punto es que yo les comentaba, yo era ateo y la verdad es que yo convencía a mucha gente, incluso así de que es que, mira, Dios no existe por esto, les empezaba a decir y terminaban siendo ateos, o sea, decían, ay, sí es cierto, ¿verdad? O sea, pero cosa que me arrepiento, la verdad, porque yo tengo un blogspot que lo tengo privado, sí. Pero cuando le quiero enseñar a la gente, como para tener yo una prueba o algo, pues lo reactivo, o sea, y se los muestro ahí para que vean, porque yo, a raíz de que tenía muchas visiones y así, incluso una mía que me salvé, o sea, que soñé que yo me morí en un choque automovilístico y exactamente en qué calle y en dónde y así, que no me morí porque me fui más despacito, pero aún así choqué, o sea, me chocaron más bien, pero pues no me morí, o sea, como en mi visión, ¿no? Pero bueno, a raíz de todas esas visiones que yo tenía y que ya no quería, yo un día soñé de una famosa que no sé si incluso comentario, creo que todos van a saber quién habla. O sea, yo pensé que yo me iba a morir en una entrada porque yo estaba dentro de mi visión, que es como un sueño. O sea, pero a veces los tengo, los que son más así, al menos que pasan tal cual, son los que son como sueños, pero que estoy despierto, no sé cómo explicarles. O sea, despierto pero en sueño. O sea, entonces yo soñé que en ese entonces yo estaba estudiando en Monterrey y venía de Monterrey a la Ciudad de México y así, ¿no? Entonces yo soñé que estaba en el aeropuerto de Monterrey y pues ya yo iba caminando así y yo en ese entonces no sabía quién era esta cantante, la verdad. O sea, sí la llegué a ubicar, pero no la ubicaba tanto, ¿no? Entonces, pues ya el punto es que soñé que estaba en el aeropuerto, me subía no era un avión, era una avionetita chiquita así, pero yo antes de todo eso vi que dos personas aventaban como un cuadrito, o sea, un cuadrito con unas lucecitas así como si fuera una bomba, o sea, la verdad. Entonces yo soñé todo eso y bueno, pues ya de repente lo único que veía era cuando explotaban como en el aire y la turbulencia y el pico en caída y se iban desmayando algunos y ya, ¿no? Y esta persona que iba rezando y ya ahí acababa todo. Entonces yo me desperté y dije, ay, no, o sea, porque yo siento cuando es como más real o cuando es un sueño o cuando es más o menos, o sea, no sé cómo explicarlo. Sí. Entonces yo decía, yo ya tengo que tener como pruebas porque yo, por mí, o sea, porque decía, no está esquizofrénico o qué, o sea, entonces yo empecé a escribir, pero dije, es que ¿dónde lo puedo escribir? Que quede hora y fecha, o sea, tiene que haber una página y me acuerdo que en el Blogspot, ahí queda la hora en la que lo publicaste, la fecha y todo, ¿no? Entonces yo ahí escribía no es que me pasaran tan seguido, pero escribí ese y otro nada más. Entonces yo lo escribí y a la semana, y siempre es así, a la semana, o sea, yo tengo una visión de que alguien se va a morir y a la semana se muere. O sea, entonces por eso no me gusta, o sea, no me gusta tenerlos. Ya no los he tenido porque la última que tuve fue de mi abuelo. O sea, y también la de mi abuela la soñé, falleció. Y a los 2 años mi abuelo, entonces... Oye, Jorge,
Tienes muchísimo que contar porque desde pequeñito has tenido estas vivencias y nos encantaría volver a platicar contigo en otra emisión para poco a poco que nos vayas platicando todos estos episodios que aunque eres joven, has tenido pero cantidad de experiencias en este tema que nosotros tocamos, y entonces te voy a invitar que en una próxima emisión te volvamos a hablar. Ok, sí, perfecto, sí. Igual yo les digo, pues yo he ido recabando pruebas y también otras cosas que incluso ya están, que digo, cuando yo era ateo, yo pregunté, o sea, a mí me pasaron también otras cosas que son un poco más espirituales, que incluso les he hablado con sacerdotes y padres y así. Pero bueno, eso ya si quieren se los cuento después. Pero sí, claro, es un compromiso, volvemos a hablarte para seguir platicando. Ok, muchas gracias, que tengan buena noche. Igualmente, saludos a Querétaro, donde tenemos a muchísimos amigos, y muy interesante todo lo que nos comentó nuestro amigo Jorge. Claro. Tengo una serie de relatos, pues en esta ocasión les voy a contar el siguiente que tengo. Bueno, como les comentaba, pues estuve internado en Centra, que es un lugar hermoso, centro especializado en tratamiento y rehabilitación de las adicciones acá en Chiapas, en Berriozábal. Sí, amigo. Pues bueno, independientemente de la ocasión pasada que les conté que pues a una compañera pues se le hacía presente un ser, ¿no? En su fisionomía, en su cuerpo, ¿no? Bueno, independientemente de eso, pues quiero contarles un poquito de la historia que yo sé de ese lugar. Bueno, Centra, para hacerle preámbulo, para que ustedes me entiendan, es parte del gobierno, sí, es una institución del gobierno de acá de Chiapas, que es dependencia de la Fiscalía Estatal de Justicia del Estado. Bueno, para que me entiendan un poquito más, bueno, entonces la Procuraduría o Fiscalía, que ahora se les llama, pues incautó ese predio, ¿no? Todo el complejo de Centra antes, como les comentaba, era un spa. Entonces les comento que este predio pues era un centro de descanso. Es por eso que tiene alberca, tiene cancha de fútbol, tiene un temazcal. Pues yo la verdad, yo no, a pesar de que soy de acá, pues yo no sé si es originario de acá, pero no sabía que era un temazcal. Un temazcal es como una cúpula, es como un iglú, pero tiene una parte que trae un horno. Sí. Es como, ¿cómo le diré? Es un centro de vapor, ¿no? Es como un sauna, pero sí, tapado totalmente. Con y esencias. Se les pone hojas de mandarina, sí, hojas de flor de naranja, o sea, es como, ¿cómo le diré? Es como un ritual que se hace, ¿no? Es para liberar las toxinas. Sí. El temazcal precisamente lo que hace que el calor en exceso abre los poros de la piel y Sí, sí. ayuda a eliminar más rápido las toxinas de la persona que se mete al temazcal. Bueno, entonces en ese lugar pues cuenta la leyenda de la niña del temazcal, ¿no? Yo desde que llegué, ¿no? Que la niña, desde que yo estaba ahí, ¿no? O sea, yo estaba en la cabaña 6. Les comentaba que es como una quebrada, ¿no? O sea, todo el complejo está hacia abajo como en medio de 2 cerros. Está todo para abajo, pero bien planificado, ¿no? Entonces, yo desde que a mí me asignan la cabaña 6, pues teníamos actividades todo el día. En las mañanas ir a las juntas de AA, ir a las terapias de los psicólogos, nuestras comidas, deporte, o sea, es un tratamiento muy complejo, ¿no? Entonces, en determinados días, que era sábado y domingo, había temazcal. Y pues no era para todos, era para el que se quisiera meter, porque la verdad, las personas que me están escuchando y saben qué es el temazcal y se han metido de tanta presión del calor, da un dolor de cabeza, pero insoportable, que el que ya no aguanta se tiene que salir a esa hora, porque si no, no sé qué puede pasar, la verdad. Yo desconozco de esa parte médica, ¿no? Sí. Bueno, les comento que ahí estaba la leyenda de la niña del temazcal, ¿no? No, que la niña, siempre se decía de la niña. Yo la verdad, pues es como la leyenda de la Llorona, ¿no? O sea, pues yo la he escuchado por mucho tiempo, pero una ocasión nada más la escuché llorar. Y no es como dicen de ahí mis hijos, ¿no? Bueno. Sí, en una ocasión nosotros nos dormíamos a las 10 la actividad del centro de rehabilitación paraba a las 10 de la noche. Después de la cena, como le comentaba, las cadenas de oración y de ahí cada quien a su cabaña. Mi cabaña estaba como a unos escasos 200 metros o 100, la verdad desconozco la distancia, del temazcal. Sí, entonces decían que la niña del temazcal. En una ocasión, la cabaña donde yo estaba eran 3 literas,
porque dormíamos en literas, éramos 6 personas que dormíamos, era la cabaña 6 y la cabaña al lado era la cabaña 7, pero esa estaba más amplia, tenía como unas 6 literas, eran como 12 personas que dormían. Y como les comento, pues como es como una quebrada, no como una bajada, los baños estaban mucho más abajo por donde pasaba un arroyo. En una ocasión en la noche salió un compañero, ¿no? Que según iba al baño, ¿no? Estaba más joven que yo. Yo tenía en ese tiempo como 21 años, ese muchacho tenía como 17 tal vez. Okay. El chiste es de que regresa mi compañero, pero pálido. Regresó y cerró la puerta. Son cabañas de madera. Obvio, como le digo, era un centro de descanso anteriormente de ser el centro de rehabilitación. Llegó y se quedó mudo y se sentó y nosotros le preguntamos que qué le había pasado, ¿no? O sea, ¿qué onda contigo? Y nos dijo que la niña del temazcal, que la había visto, que estaba parada en la puerta. Bueno, es una entradita, ¿no? Es como le digo, es como un iglú, pero sí, más grande, mucho más grande que un iglú, pero sí, esa forma tiene. Entonces yo la verdad, como pensaba que era una leyenda, pues no le tomé mucha atención, ¿no? Pero él nos comentó, o sea, que cómo vio a la niña, ¿no? Que la vio como en blanco y negro, como una fotografía de las de antes, en blanco y negro. Y pues yo la verdad sinceramente no le creí mucho, ¿no? De lo que él nos dijo. Yo nada más pensé que era su sugestión o tal vez su ansiedad de que ya estaba saliendo pues de su desintoxicación, ¿no? Por la que él llegaba. Bueno, ya después yo cuando ya estaba como mes y medio ya empiezo a preguntar con los padrinos que qué onda con los padrinos de Alcohólicos Anónimos, que ellos se quedaban en la tarde noche, que qué onda con lo de la niña del temazcal. Me comentan ellos que esa leyenda es cierta, y a mí me consta porque, bueno, posteriormente, ahorita se los cuento, pero la leyenda es así, que en ese predio era de un narco, todo el complejo Centra, que ahora es Centra, era de un narco, entonces se dedicaban a lavar dinero, entonces es por eso que ahí la fiscalía investiga y incauta, algo así se le llama, ¿no? Cuando quitan el predio, ¿no? Por ser algo ilícito. Así es. Entonces comentan que en alguna ocasión llegó una pareja con una niña, o sea, esposo y la niña, y se metieron al temazcal. El problema está que la presión fue tan alta que pues la niña pues no estaba preparada para eso y la niña falleció en el temazcal. O sea, ya la sacaron, pero se asfixió de tanto CO2, ¿no? Imagino, ¿no? Que es lo que, pues tanto vapor, ¿no? De calor. Entonces, de ahí nace la leyenda de la niña del temazcal. Entonces los padres pues vienen, salen, se les murió la niña ahí, el predio fue cerrado, después se volvió a la actividad, pero como les comento que era un narcotraficante, en ese tiempo aquí la verdad en Chiapas pues no era tan común, ¿no? Lo de los zetas y lo de los narcos, pero según era como un lavado de dinero. Entonces a raíz de eso queda la leyenda de la niña del temazcal. Bueno, pasa, mi compañero se fue antes que yo. Mira, nosotros los domingos nos tocaba visita cada 15 días, ¿sí? Nos podían visitar nuestros familiares cada 15 días, llegaban, ¿no? A dejarnos, pues, a tener una visita, ¿no? Recreativa. Sí. Y los que no teníamos visita, pues, quedábamos en una área apartada. Haga de cuenta una división, ¿no? Los que tenían visita, pues, sí podían ir, ¿no? Al lado de la alberca, donde estaba el pasto y convivir, ¿no? Y, pues, nosotros que no teníamos visitas, pues, nos daban de ver películas y, pues, los compañeros que recibían visita nos llevaban comida, ¿no? O sea, nos la pasábamos muy bien. Sí. Pero yo recuerdo en una ocasión que yo, como era nuevo, tuve visita hasta el mes. No por castigo, sino para que, ¿cómo le diré? Para que nos acostumbremos, pues, al encierro, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues, son 3 meses de no ver a tu familia, de estar encerrado. Bastante, pero yo recuerdo una ocasión de que estábamos ahí, éramos pocos que no tuvimos visita, éramos como 6 de los 90 personas, 90 y 17 mujeres, 107 y tanto, ¿no? Yo recuerdo que me dieron ganas de ir al baño, ¿no? Y como los baños más cercanos para no atravesar donde estaban las personas que recibían visita, eran las cabañas de abajo, donde está la quebrada que le digo. Yo recuerdo haber visto una niña de un overol azul, y una blusa de fondo blanco, o sea, ¿cómo le diré? Arriba de su overolcito tenía una blusita, pero yo vi a la niña y todavía se me hizo raro porque a esa área no pueden pasar las visitas. En las visitas sí están permitido que lleguen niños, pero no pasar al área donde están las cabañas, donde está todo el internado, ¿no? Solo el área de visitas. Yo la vi clarita, la niña, la vi. Y, o sea, yo dije, bueno, ¿qué onda que hace aquí la niña, no? Yo dije, a lo mejor se le escapó a alguien, dio la vuelta, porque sí había posibilidad de acceder a la parte de las cabañas, pero sí rodeaban todo el complejo.
Entonces lo que yo hice fue y le dije pues al padrino, oye padrino, creo que una niña se nos metió, no sé si, y empezaron a preguntar a las familias si a alguien le hacía falta, porque como le comento, es como un bosque, pues corría la posibilidad de que se nos fuera, no sé por dónde está la quebrada, donde está el río, Sí. y se perdiera en el bosque. Peligroso. Entonces pues nadie reportó a nadie, pero yo la vi a la niña, y precisamente después, haciendo introspectiva, como la comentó mi compañero, el que había visto, el que le digo que se había espantado, me dijo que era una niña de overol, un overol negro, me dijo, pues yo lo vi azul, así como un azul de mezclilla, Sí. y una blusa blanca, tenía su cabello como muy lacio, pero de un color como güerito, como le diré, como amarillo, como rubia, pero tenía un corte bueno, ahora sí que diciendo marcas, como el de Dora la Exploradora, ¿no? Así cuadradito, se le cuadraba en la frente, pero era un cabello largo. Sí, yo la vi a la niña corriendo cerca del temazcal, precisamente. Pero la verdad a mí no me generó ni miedo, ni me generó nada. Yo nada más dije, bueno, pues nos prohíben hablar pues con las visitas externas. En ese tiempo cuando yo estaba. Y pues después de eso nada. Y después ya en la noche, cuando se fueron las visitas, me preguntó el padrino que cómo era la niña que yo había visto. Le dije, mire, padrino, es así, así. Y me dijo, no, pues te tocó ver a la niña del temazcal. Y como yo ya había preguntado en una ocasión de la niña del temazcal, pues me dijo precisamente, pues esa es la niña que la que tú preguntabas, ¿no? Es traviesa y se aparece, y más cuando no hay gente en esas áreas. Bueno, pues en esta ocasión es lo que les quería comentar, Gina y Nacho, pues es una leyenda, pero es verdad, a mí me tocó verla, pero la verdad sinceramente no me generó miedo, me generó como ternura, ¿no? O sea, o como curiosidad de que qué hace ahí la niña. Yo nada más la vi corriendo. Tenía unos zapatos negros, así como de corazoncito, como que si fueran de pegamento, ¿no? Como de velcro. Y tenía unas calcetas, porque también alcancé a ver las calcetas, así como floreadas, unas calcetitas de las que usan las niñas. Pero yo la vi a la niña, lúcida, la vi completa, no la vi transparente, como de repente comentan. La vi muy bien, pero yo sinceramente, como les comento, que no podemos tener contacto, pues lo que hice fui a poner el reporte, ¿no? Que había una niña, y al final de cuentas pues me topé con la sorpresa que pues tuve que ver a la niña del temazcal, ¿no? Que le gusta jugar en esos lugares. Bueno, Gina y Nacho, en esta ocasión es esta anécdota que les cuento, y posteriormente la semana que viene me va a tocar trabajar de día, y sí me gustaría marcarles para contarles pues consecutivamente otra experiencia que me tocó, pues ya no en Centra, ¿no? Pero personas que conocí ahí a raíz de eso es la próxima experiencia que les quiero contar, ¿no? Muchas gracias por pasar mis audios a la Midoteca. Quise buscar fotos de Centra porque antes yo recuerdo haber visto que habían fotos del temazcal para que ustedes conozcan cómo es, pero no encontré. Nada más les voy a mandar una pues donde está pues el cartelón de que sí existe ese lugar, para que no vayan a pensar que los estoy cotorreando, ¿no? No, bueno, claro, y Nacho, que pasen muy buena tenemos. noche y espero que les guste mucho pues estas experiencias que les cuento, ¿no? Y Claro. muy orgulloso de podérselos contar a ustedes. Que tengan Gracias, muy buena amigo. noche y un saludo para todas nuestras comunidades chiapanecos que somos peludomaníacos, pero Sí, señor. muchísima gente. Muy bien, muy A bien. pesar de que yo siento que no habla mucha gente de acá de Chiapas, pero somos peludomaníacos. Muchas Ah, gracias, toda Gina y la Nacho. Felicidades por su programa, estamos en contacto. Y nos da muchísimo gusto, y no era necesario que mandaras la foto. Nosotros creemos absolutamente todo lo que ustedes nos platican. Mira, aquí nos están platicando de Puebla, un relato que me parece excelente que lo podamos oír de la viva voz de nuestro amigo peludomaníaco, porque también se refiere a una casa en donde se practicó brujería. ¿Y cuál es el resultado? Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Rodrigo, Rodrigo, muy interesante esto que a través del Midofón nos mandaste, porque es una casa que también podríamos decir embrujada. A ver, platícanos de qué se trata. pues mira, esto fue en el 97. Ok. ¿Sí? En el año 97, mis papás compraron un departamento por la colonia Bosque de San Sebastián de Puebla. Ok, muy bien. Y la persona que vivía al lado de nosotros se dedicaba a hacer limpias. Era una señora ya o sea, que ya la conocían de tiempo porque venía de un pueblito. Después la señora se fue y de la noche a la mañana nadie supo y se vendió el departamento. Lo compró una señora
Y esa señora decía que había cosas, y un día le comenta a mi mamá que había que veía una viejita vestida de negro siempre en la casa. Y mi mamá le dijo, no, pues la señora no, pero la señora colgaba muñecos, cuando lavaba su ropa, pues nuestros patios se veían. Y lavaba muñecos así como de vudú, los colgaba. Y mis hermanos chicos decían que se movían los muñecos colgados, lavados. Ok. Entonces mi mamá un día sale, y mi mamá tiene un carácter fuerte, sale y dice, ¿cómo carajo va a haber algo ahí? Y salió, y dice, mamá, no se mueven. Pero la casa siempre fue así como que oscura. Total que esa señora no duró mucho, y bueno, vendió la casa esta señora la que la compró, decía que había una viejita, y se fue, nomás tuvo como 6 meses y se fue, la vendió nuevamente. Sí. La compran unas muchachas y la amplían para poner un negocio. Pero ahora que empiezan a romper en la sala para jalar el ducto del agua, no sé qué onda, Sí. le hablan a mi mamá y le dice, oiga señora, ¿puede venir tantito? Es que vea que... Y mi mamá va y le dice al albañil, no lo saquen nada, dice, eso es malo, lo que está ahí enterrado es malo. Pero las chicas incrédulas, pues eran unas jovencitas, una tendría unas 18, la otra 23 y la otra 27. Sí. En ese entonces, y que agarra y dice, ay, ¿usted cree en estas cosas? No. Y se mete la hermana, la grande, y avienta todo hacia afuera. O sea, ¿sí lo tocó? Sí, porque hicieron como un hoyo, como que de 1 metro más o menos, y ella se metió al hoyo y lo sacó. Y dijo, esto no es pura mentira. Y lo aventó así incrédula, así a toda la calle. Ampliaron la casa y todo. Y pues sí, pusieron una tienda porque pues eran como de la sierra ellas, y pues tenían dinero, y pusieron una tienda bien. O sea, una tienda bien, un súper bien. Sí. Ok. Y de la noche a la mañana ella se enfermó, le dio cáncer en la garganta, a la hermana la grande, a la mediana le dio cáncer de pecho, y a la chica le dio matriz. Oh. Las 3 se enfermaron. Sí, las 3 se enfermaron. Pero decían que después de que hicieron esto, todo el edificio se veía un señor que en las escaleras andaba, un señor de negro, pero lo más curioso es que los focos que se prendían siempre se fundían los focos, siempre. Y esa persona iba a tocar a la casa de mi mamá en las noches, ese señor. Pero nunca se veía, pero sí se veía desde arriba quién estaba tocando. Pues los chicos se empiezan a enfermar y su negocio se empieza a ir a la quiebra. Y tienen un hermano más grande de ellas, y un día va a verlas. Y el chico igual un día llega a la casa y empieza pues a insultar la casa, así como que se había algo ahí, que se fuera y todo eso. Y ese chico se va, se regresa a su casa, a donde eran sus papás de la sierra, y se mata en el trayecto del camino. Oh, qué tragedia. Sí, y total que estas chicas, se muere la mayor, luego quedan las 2 chicas, y las dos hermanas deciden vender la casa. La casa queda mucho tiempo cerrada, pero después esa cosa se empezó a pasar a nuestra casa. A nuestra casa. Sí, por ejemplo, como eran departamentos pues grandes, el patio era grande, y atrás teníamos mi papá estaba ampliando el departamento, y se sentaba un señor en las piedras, de esas piedras para hacer la mampostería, se sentaba a ver hacia las ventanas. Y en las noches tocaba las ventanas. Yo nunca lo llegué a escuchar, pero mis hermanos sí, y mis hermanos pues empezó a haber problemas, y total que esa casa la compran otras personas, la de al lado, y mejor deciden que no vivir, y la rentan como locales, pero hasta la fecha los locales pues nomás uno sobrevive, todo lo demás está vacío por lo mismo de que espantan. Y la casa donde vivimos, pues igual empiezan a pasar cosas extrañas, así como se movían muebles, se escuchaban ruidos, olía mal la casa, siempre la casa se mantenía polvosa o sucia, hasta que mis papás decidieron venderla. Pero aquí un señor nos cayó de extraño porque mi papá le fue así una racha mal, y mi papá decide mal vender la casa. Pero este señor le dice, yo le ofrezco tanto, y mi papá como le dice, pues órale. Pero el señor no sé con qué finalidad quería la casa. Oh. O sea, ¿tú señor consideras que era para alguna cuestión también que tiene que ver con el ocultismo? Sí, porque la casa, varias veces nos preguntó por la casa al lado, pero no, mi papá, pues no sabíamos de quién era, o sea, realmente quién era realmente ya el dueño. Y mi papá tenía una de vinos y licores del lado de nuestra casa. Ajá. Y el señor estaba muy interesado en comprar nuestra casa,
muy interesado, pero sí, muy interesado el señor. Y todos los días iba a parar enfrente de la casa. A las 6:30 de la mañana ya estaba parado ahí enfrente de la casa. Y mi papá un día le dice, mamá, te lo vamos a venderle la casa, le dice, porque nos están pasando cosas raras acá. Y pues no, ya no nos rendía el dinero. Y así a mis papás ya no, pasaron cosas muy extrañas. Y incluso la casa estaba como oscura, teníamos ventanas grandes y siempre estaba oscura la casa, empezó como a oscurecer, ya no entraba el sol. Los perros empezaron a morir, las plantas, los pajaritos, todos empezaron a morir. Venden la casa y el señor compra la casa y le dice a mi papá, la casa ya es mía, tienes 3 horas para vaciar la casa, no te quiero para más. Y mi papá, no, espérame, por lo menos porque necesito buscar casa. No, 3 horas para vaciar la casa. Oye. Y entonces mi papá consigue una mudanza y vacían toda la casa en ese día, toda. Y lo que ya no se pueden llevar, lo regalan. Sí. Para nuestra sorpresa, el señor se va con su esposa a ver la casa y todo. Y lo más curioso es que el que compró la casa, el señor, se muere en la sala de nuestra casa, la que era nuestra casa. ¿Cómo crees? ¿Y se murió luego? El señor se murió. Oh, qué caray. ¿Qué Oye, le dio un infarto o qué? No sé qué, no, pero la señora, eso te digo, eso nos enteramos después de 3 años, porque mi mamá son de las que venden cosas y ya no vuelve a regresar. Dice, mamá, ya se vendió esa casa a empezar de nuevo. La señora empezó a buscar a mis papás, Sí, claro. y un día se los encuentra en un Sam's. Los encuentra y le dice a mi papá, señor, qué bueno que lo veo. La señora ya muy, muy avejentada, y eran más jóvenes que mis papás. Mis papás tenían 50 y la señora tendría que unos 32 años. Y la señora sería muy acabada, canosa, y le dice a mi papá, dice, ¿qué mala persona fue usted? Y dice, mi papá, ¿de qué? Dice, usted nos vendió la casa de mala gana. Y mi papá, no, yo no, su esposo quería la casa y ya le urgía y me sacó me dio 3 horas para vaciar la casa. Sí. Sí. Y le dice, y es cuando le platica, mi esposo, el momento que les vaciaron la casa, fue gente a limpiar la casa, y dice, cuando fuimos a ver la casa, mi esposo se murió en la sala. Oye, pero ¿por qué sería su urgencia así de 3 horas y se van? Ajá. ¿Por qué? Y tuvieron 2 horas para limpiar la casa, personas que contrató el señor, limpiaron la casa, se fueron, y el señor llegó, y el momento que llegó el señor, dice que entró con su esposa, la señora empezó a revisar las recámaras, todo, el negocio que teníamos y todo eso, y dice la señora que cuando ella salió, dice que ella vio hablando con un señor en la sala. Y se murió el señor, el que compró la casa. Sí. La señora se quedó en la casa y dice que le abrían la puerta en la noche, le abrían la puerta de la recámara donde ella dormía. Y dice que empezaron a suceder. Luego tuvo un perro chihuahua, Sí. y que el perro amaneció muerto en su cama. Y la señora dice, tuve que vaciar la casa, tuve que vender la casa nuevamente. Y la casa esa la vendieron en 100,000 pesos en ese entonces, o sea, no era mucho. No, la cuestión nada más era deshacerse de ella. Sí. Sí, Como diera dice lugar. la señora, lo que yo invertí, dice, no, todo se fue a la basura, dice. Y sí, toda la gente que ha comprado esa casa, hasta la fecha nadie vive. Y se han cambiado personas, han puesto el negocio y se han ido a la quiebra, cosas así. Oye, amigo, ¿y no crees que eso que ocurrió de que después de ya tener la casa, tomar posesión, él murió, ¿no crees que pudo haber sido que le quedaba poco tiempo de vida y quería como que dejar esa parte resuelta? No, ¿Pero porque 3 esa casa, horas? ese departamento era nuevo, mi papá lo compró nuevo. Uh-huh. O sea, nunca tuvo otro dueño más que después de que éramos los únicos dueños, no había nadie más. Uh-huh. Y ese señor tenía un departamento enfrente de nosotros, pero como a 10 calles, pero pues era grande su departamento también. Sí. Pero nuestro departamento estaba bien ubicado porque estaba sobre el bulevar. Uh-huh. Y pues teníamos, pues estaba bien, estaba muy bien el departamento, estaba grande el departamento. Tenía un recibidor, tenía su sala, el comedor, la cocina, tenía 3 recámaras, tenía la vinatería, Uh-huh. tenía un patio atrás, Sí. pero un patio grande, no era pequeño, era un patio grande. Uh-huh. Y sí, en ese edificio, a partir de que pasó eso en la casa de las vecinas de al lado, nos fuimos nosotros, la vecina que vivía arriba también se fue. Sí. Y ese edificio, si ustedes van, nomás viven 2 personas en ese edificio. Son 8 departamentos y nomás viven 2. Todos los dueños ya se fueron. Mira. Y el edificio está tétrico, se ve tétrico. Incluso Uh-huh.
pasas por la calle y se siente pesada la calle. Yo ya tiene años que no voy, ni paso por ahí, porque no me gusta. Pero mi tía nos ha comentado que cuando ella llega a pasar, pues, ahí enfrente, me dice, se ve deteriorado todo el edificio, hasta la casa tuya. Sí. Qué extraña historia, amigo, nos está relatando. Se supone que era un inmueble nuevo, ¿verdad? Sí. Que tenía toda la buena intención del mundo. Algo ocurrió ahí que enturbió el ambiente. Vecina. Sí, algo ocurrió. Oye, ¿y la vecina por qué se fue, la bruja? Curioso, que el último dueño, que eso fue en el 2015, el último dueño quitó el patio de atrás porque él quería construir y construyó, y dice él que encontró en todo el patio porque encontró muñecos de vudú. Cuando decíamos cómo se pudo haber brincado a la señora de al lado para nuestra casa, había muñecos vudús en el patio. Ahí lo explica. Sí, había muchos trabajos ahí de brujería. Entonces no sabemos si se consagró ese sitio para el enemigo, ¿verdad? Que es probable, Sí, es probable. pero lo más curioso es que decían los vecinos de ahí del edificio que la señora levitaba, se elevaba 20 centímetros o medio metro. Oh. Caray. Cuando hacía sus hechizos, Sí. Ok. Y cobraba muy caro la señora. Pues, uno la veía y una señora, pues no, cualquier persona no daba uno por ella. No voy a decir su nombre porque la señora todavía vive, ya es grande, pero todavía vive. Sí, pero la señora levitaba y vive, bueno, yo sí ubico donde vive todavía. Ok. Pero ni la molesta ni nada, porque como sé que hace trabajos fuertes, no. Y sí, tenía así muchas cosas así la señora. Con mi mamá siempre se llevó muy bien porque le encargaba su casa, y mi mamá le decía, sí, yo se la cuido, cualquier cosa. Y así cuando tocaba, no se encuentra señora, ¿quién la busca? Ya mi mamá notaba. Y así como nosotros nos íbamos, igual la señora mutuo. Y nos separaba una reja, dividía los patios. Y entonces la señora así... Y la señora cuando hacía de comer, le ofrecía a mi mamá de comida. Mi mamá nunca comía nada. Qué bueno. Dice, mi mamá decía, no, cuando te ofrezcan a alguien algo, sino más que nada porque la señora se limpia. Sí. Y entonces un día mi mamá llega bien espantada y me dice, ¿tú crees que los vecinos me dicen que la señora levita? Le digo, ¿qué? Vuela. Y no creíamos. Y su mamá de la señora, todavía vive su mamá. La señora es una señora viejita, pero parece bruja la señora. Y visten de negro las dos. Y vuelan las señoras en su casa. Levita. Vaya, pues mucho poder hay por ahí. Es una manifestación de poder, y cuando se hace a voluntad, debe haber por ahí algún pacto, algún trabajo muy oscuro. Pues sí, te digo, de hecho es una calle de 3 edificios. Sí. Y te digo, incluso si alguien llega ahí, o los que me estén escuchando en Puebla, han de ubicar más o menos qué casa es. Sí. Porque todas esas plantas bajas, todas esas partes ya se está vaciando. Ya están abandonando sus casas todos. Ya, sí. Por lo mismo que ya no soportan. Sí, porque empezó, te digo, en el departamento de la señora, que era la A, y luego se empezó al B y así, y todos esos edificios, los 3 edificios, todos están vaciando, los están abandonando. Oh, mira, nada ya más. nadie puede vivir ahí. No, pues es difícil. Y eso que en este momento que hay mucha necesidad de vivienda, necesidad de un lugar para pues descansar y tener ahí tu guarida, pues es sí, difícil. De hecho las rentas están baratas, piden 900 pesos de renta. Wow. Está barato. Y nadie renta. Nadie los agarra porque pues está muy dura la situación, ¿no? Porque aparte no solamente el riesgo que se corre ahí espiritual, ¿no? Sino que también estar viviendo con la zozobra de que te puede ocurrir algo malo, inclusive, pues ¿por qué no decirlo, no? Llegar a la muerte. Incluso está cerca, la iglesia está enfrente, hay una iglesia enfrente grande. Y el padre que va, igual a los vecinos de al lado, bueno, de las otras casas, fue a bendecir su casa y le dijo, no, es que esto no se quita, esto es muy fuerte, no se quita. Y le dijo a la vecina, sí, porque también se enfermó su hija. Esa señora tenía 3 niñas y las niñas empezaron a enfermar, y a una de ellas le dio leucemia, así de la nada. Ay, qué mal. Y la señora se fue de ahí igual, y eso no tiene mucho, tiene como 8 años que se fueron de ahí. Igual dice, ya mi hija está bien. Pero sí, todos los vecinos se fueron de ahí, y les digo, las casas los departamentos están vacíos todos. Sí. Y la renta más barata es de 900, y creo que la más barata es de 600. Pero nadie lo agarra.
No, pues no, con este tipo de actividad y energía que seguramente ya se corrió la voz y por eso ya la gente no va a ir a rentar. Sí, porque incluso en la esquina, en una casa, un departamento que está en la esquina, un chico se mató en su casa. Chale, también se junta eso. O sea, hay muchas desgracias en ese entorno. Prácticas, desgracias, muertes. Ujú. Sí. Wow. Y ya te digo, entonces así están los departamentos, están vacíos totalmente, nadie los renta, y la gente que lo llega a rentar pues es gente que no vive ahí o no son de aquí, entonces Ujú. No saben. pero no, entonces no falta alguien que les avisa, no lo rentes por esto, porque incluso hasta los dueños que lo rentan te la entrega inmediata, rápido, tiene cortinas, tiene esto semiamueblado. Fíjate, Ok. 900 pesos y así. Fíjate, sí. Dice Selendi Hernández, yo tuve un departamento ahí, en Bosques de San Sebastián, se ubica precisamente casi enfrente de la iglesia. ¿Es por ahí? Sí. Wow, fíjate, Selendi, pues tiene un testimonio de que ella vivió en ese sitio. Wow, amigo, pues mi querido Rodrigo, muchísimas gracias por esta historia. Claro, sí, yo fue el que les platiqué de la casa de mi abuelito, que la tuvieron que tirar los vecinos, ahí por el parque ecológico. Sí. Wow, amigo, pues tienes muchas historias, Rodrigo? Sí, Ahí poco a poco, ¿no? Nos vas platicando más. claro. Órale, Con gusto. te voy a agradecer muchísimo. Por hoy que tengas una estupenda noche, amigo. Igualmente, hasta luego, gracias. Hasta luego. Imagínate ya, para rentar un departamento en esta cantidad e incluso semiamueblado. Bueno, 900 pesos, Gina, ¿qué te digo? Bueno, hay gente que eso paga nada más de la luz. Sí. O que eso paga nada más del gas, o no sé, o sea, la verdad es que 900 pesos no es nada para una Pero casa. Nacho, enfrentarte a este tipo de experiencias es mejor pagarle un poquito más Ujú. y no tener estas enfermedades. Mira, ¿cuántas personas Ujú. tuvieron enfermedades y muertes de lo mismo, ¿no? Entonces, Claro. alejarse de este sitio es lo más conveniente. Ahora, yo creo que lo que más alarma es lo que dice el sacerdote, ¿no? Que no hay nada que hacer ahí. Ya es una batalla perdida, según entiendo. Pero la vecina era la que tenía todo, las prácticas, y dice Rodrigo que se les pasó al departamento de junto, o sea, al de ellos. Ujú. ¿Será algo que va incluyendo a las demás propiedades? Fíjate. Wow. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana tenemos una cita para darle continuidad a todo lo que se nos quedó pendiente, relatos, audios, comentarios. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles. Muchísimas gracias. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y como decimos aquí, Cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.